¿Me pueden decir de qué estados vienen, por favor? ¿De Morelos? ¿Del Estado de México? ¿Las amigas de Puebla? ¿De Chihuahua? ¿De Yucatán? ¿De Campeche? Bienvenida a Campeche. Sonora, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, Guanajuato también. Bienvenidas a todas, a las amigas del Distrito Federal. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotras, celebrando el aniversario del voto de la mujer. ¿Allá quién? ¡Puebla! Bienvenidas a Puebla, bienvenidas a todas. Hoy es una noche bien interesante porque tenemos una ponente internacional. Ahorita se las vamos a presentar, que viene de Chile y viene a compartir una experiencia de trabajar codo a codo con Michelle Bachelet y trabajar el tema de la igualdad. Entonces será una tarde bien interesante. Muchas gracias por estar aquí. Estamos esperando a nuestro presidente Anaya, que no tarda en bajar y estar con nosotros. Échale muchas porras a nuestro presidente. A ver, ¿está aquí? Saludamos a la secretaria estatal de Querétaro, Adriana Cruz Medina, con licencia Adriana de Querétaro, bienvenida. A la secretaria estatal de Sonora, Raquel Barceló, bienvenida. A la senadora de la República, Silvia Garza Galván, bienvenida, senadora. A la diputada local, Erika Cortés Martínez de Morelos, también, bienvenida, Morelos. A la secretaria estatal de Yucatán, Yesenia del Carmen Ross, bienvenida. A la secretaria estatal de Campeche, Hilda Bautista Cruz, bienvenida. A la secretaria estatal de Puebla, Andrea Mantilla. Por supuesto, con muchísimo cariño, a la consejera vitalicia, Elenita Álvarez de Vicencio, bienvenida. Saludamos también que ya representando a Chihuahua, la ex senadora de la República, Teresa Ortuño Bursa, bienvenida. Aquí tenemos Chihuahua, Sonora, ¿no? Qué gusto tener a mujeres de todo el estado, de todo el país. ¿Quién más nos falta? Guerrero, bienvenidas también. Bienvenidas a todos. Diputadas, amigas, muchas próximas, diputadas federales, diputadas locales, porque vamos a tener en 2015 el
ejecutiva de esta noche y en especial al presidente del partido. Bienvenido, licenciado Ricardo Anaya. Bienvenido. Nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En el marco de la conmemoración del voto de las mujeres y de cara a la reforma del artículo 41 que eleva rango constitucional a paridad de género, es que hemos organizado el foro La participación de las mujeres en la construcción de la democracia en América Latina. Para dar inicio a nuestro evento, me permito presentar a quienes hoy nos acompañan. En primer lugar, saludamos afectuosamente a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el licenciado Ricardo Anaya Cortés. Secretario General del partido. Recibimos a nuestra anfitriona, la licenciada Janet Obando Razola, directora nacional de Promoción Política de la Mujer. Con nosotras, la coordinadora de los festejos del 75 aniversario del Partido Acción Nacional y la primera presidenta nacional del partido, la licenciada Cecilia Romero Castillo. Damos la bienvenida al ingeniero Juan José Moreno, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA. Bienvenido.
Y recibimos a nuestra conferencista invitada de honor, que además nos acompaña desde el hermano país de Chile, Laura Elvira Albornoz Colman. Bienvenida. Le pedimos a nuestro presidente Ricardo Anaya que tenga bien dirigirnos un mensaje. Hola, muy buenas noches a todas. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Muchas gracias por este recibimiento tan caluroso. Saludo con muchísimo gusto, de manera muy especial, a Laura Albornoz, nuestra invitada de honor, a quien vamos a escuchar con enorme entusiasmo. Un fuertísimo aplauso. Viene desde Chile a platicar con nosotros. Una mujer luchadora, triunfadora, que estuvo en el gabinete de Michelle Bachelet, ahora ocupa un puesto directivo en una de las empresas paraestatales más importantes de Chile, miembro por supuesto del Partido Demócrata Cristiano de Chile, una mujer extraordinaria. Es un gusto que esté aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida. Saludo también a Ceci Romero, la primera mujer en ocupar la presidencia del Partido Acción Nacional en nuestra historia. Felicidades, Ceci. Qué bueno que estás aquí. Y gracias, Ceci, por este esfuerzo, el cariño, el empeño, el entusiasmo que has puesto en la organización de todos los festejos del 75 aniversario del Partido Acción Nacional. Nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento. A don Fernando Álvarez, ahora secretario general del partido. Ustedes saben, él fue diputado local, diputado federal, presidente del partido, sobrino de don Luis, de cuna panista. Fernando Álvarez, te saludamos, bienvenido, muchas gracias. A Janet Obando, que no requiere presentación entre las mujeres, directora de promoción política de la mujer, comprometida con la causa de la paridad de género. Gracias, Janet, y felicidades por la organización de este evento. Y por supuesto a don Jorge Osejo, nuestro orgullo internacional, panista, presidente de la ODCA. Muchas gracias, don Jorge Osejo, gracias por su presencia. Nos reunimos esta noche en el marco, por un lado, del 75 aniversario del Partido Acción Nacional, y nos reunimos también a conmemorar 61 años del reconocimiento, que no del otorgamiento, como decían algunos ayer en los discursos oficiales, del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y a ser votadas. Y subrayo reconocimiento porque a las mujeres nadie les otorgó este derecho. Este era un derecho que correspondía por dignidad a las mujeres, y lo que hacía falta era que se plasmara en la ley y se plasmara en la Constitución. Celebramos 61 años, pero deberíamos en México estar celebrando muchos más. En México deberíamos estar celebrando hoy cuando menos 77 años del reconocimiento de las mujeres a votar y a ser votadas. Hace exactamente un año, cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados, preparando mi discurso para el evento conmemorativo del 60 aniversario, pedí el expediente de aquella mítica reforma de tiempos de Lázaro Cárdenas, y encontré cosas interesantísimas en ese expediente que quiero compartir con ustedes. Hace 77 años, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, envía una iniciativa para que se reformara la Constitución y se reconociera a las mujeres el derecho a votar y a ser votadas. Se supo que había sido aprobada la iniciativa tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero en aquel entonces se alegó que no se había logrado reformar la Constitución porque no se había cumplido todo el proceso legislativo. Se decía que si bien se había aprobado en el Congreso, la reforma no había sido votada de manera aprobatoria en la mayoría de las legislaturas de los estados
estados, como se exigía y se sigue exigiendo para modificar la Constitución. La realidad es que esa reforma sí fue aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados. Tenía razón doña Esther Chapa, que todos los años mandaba una carta al Congreso diciendo: solo hace falta que se haga la declaratoria de reforma constitucional porque ya se cumplió el proceso legal. En ese expediente ya no están los votos aprobatorios de las legislaturas. Alguien los sustrajo, alguien se llevó del expediente la constancia de que la reforma sí fue aprobada hace 77 años. Pero quienes sustrajeron esos documentos olvidaron sustraer obviamente no es el original, yo no lo sustraje, es una copia. Y este documento es un memorándum que olvidaron sustraer del expediente. Y textualmente dice el memorándum: esta reforma ha sido aprobada por 19 legislaturas que son, y empiezan Nayarit, Tamaulipas, Querétaro y así hasta decir Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, las enumera una a una. Es decir, hace 77 años se reformó la Constitución en México. Pero pudo más el machismo, la chicana legal, la trampa, y las mujeres tuvieron que esperar casi 2 décadas más para que se hiciera realidad el reconocimiento al derecho del voto de las mujeres. Y en ese expediente encontré cosas verdaderamente terroríficas que creo que vale la pena recordar para no repetir. Por ejemplo, esta carta de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución. Enviaron una carta, los de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución, al Congreso. Está fechada justamente de ese año. Y les leo solamente un parrafito de la carta. Dice: la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución aprovecha esta oportunidad para declarar que no está de acuerdo en que se conceda el voto al elemento femenino, ¿sí dice? Por considerar que la mujer mexicana en su mayoría es fanático católica e impreparada, y al concederle el voto vendría a ser instrumento ciego y ventajoso en manos del clero. Así pensaban los de la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución. O una más que consta también en ese expediente y está en original, es una carta que firma un licenciado Caero. Leo solo un pequeño parrafito de las barbaridades que dice aquel licenciado Caero. Dice él que él está de acuerdo que se conceda a las mujeres, no que se les reconozca, que se les conceda, pero subraya él que en su propuesta no podrá votar ni ser votada la mujer que no haya tenido cuando menos 2 hijos o que compruebe por los medios legales que es estéril. Así pensaban algunos en aquella época. La realidad es que, si bien los legisladores de la época aprobaron la reforma, sí pudo tristemente más la chicana, la trampa, el pensamiento retrógrado, y la reforma jamás entró en vigor. Tuvimos que esperar casi 2 décadas más para que formalmente se plasmara en la Constitución el reconocimiento de las mujeres, su derecho a votar y a ser votadas. Este año, a iniciativa del PAN, aunque ahora todo el mundo se cuelga la medalla, se aprobó una reforma constitucional histórica. En el marco de la reforma política electoral se estableció por primera vez en la historia de nuestra vida constitucional que la mitad de todas las candidaturas, y aquí veo a la senadora, promotora incansable de esta iniciativa, a Silvia Garza, se estableció en nuestra Constitución que por primera vez en la historia la mitad de todas las candidaturas deberán ser para las mujeres. Y quiero decirles que en el PAN debemos sentirnos profundamente orgullosos de esa reforma. Pero no solo sentirnos profundamente orgullosos, también decir con actitud muy resuelta que en el PAN no queremos la mitad de las candidaturas a diputadas.
En el PAN queremos que la mitad de nuestra bancada de diputadas sea de mujeres. Queremos la paridad no en las candidaturas, queremos paridad en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Y lo digo con toda claridad, que ni se les ocurra, porque ya algunos por ahí lo andan pensando, que ni se les ocurra que las mujeres van a ser candidatas en los distritos menos competitivos, que ni se les ocurra plantear, lo dicen por acá, en los distritos perdedores. No van a ser solo candidatas en la mitad de los distritos, van a ser candidatas en distritos igualmente competitivos, con iguales posibilidades reales de ganar la elección constitucional. Las acciones afirmativas, lo que comúnmente conocemos como las cuotas de género, como esta reforma a la que ahora nos referimos, son sin duda medidas muy eficaces para lograr el objetivo que nos hemos propuesto: paridad en los órganos legislativos. Y déjenme darles un dato. De los 20 países en el mundo que tienen mayor representación de mujeres en sus órganos legislativos, de 20, 17, prácticamente todos lo lograron justamente con este tipo de instrumentos, con acciones afirmativas. Que nadie se atreva a venirles a decir que es abusivo pretender la mitad de las candidaturas. No, no es abusivo, es lo correcto y es lo mejor para México. Concluyo diciéndoles que el Partido Acción Nacional espera muchísimo de ustedes. Espera que ustedes inyecten esperanza y visión de futuro en el Partido Acción Nacional. Que no se nos olvide que hace apenas 15 meses hubo elecciones en la mitad de los estados del país. Y el partido que más creció electoralmente fue el Partido Acción Nacional. Hace apenas 15 meses pasamos de gobernar 9 a casi 13 millones de mexicanas y mexicanos. Hubo una sola gubernatura en juego y la ganó el PAN. Pasamos de 59 a 80 distritos locales de mayoría ganados por el PAN y volvimos a ganar las capitales de los estados. Ganamos Mexicali, ganamos Saltillo, ganamos Tlaxcala, Aguascalientes, Puebla y hace apenas unos meses la capital de Nayarit, ganamos Tepic. Tenemos un reto fundamental de cortísimo plazo: el Sistema Nacional Anticorrupción, que tenemos que lograr en este periodo de sesiones para acabar con la impunidad, para que los corruptos estén en la cárcel y para que en México se haga política con honradez. Con esa visión en mente, vamos con espíritu ganador al 2015 y del 2015 con firmeza, con determinación, con entusiasmo y con esperanza a recuperar en 2018 la presidencia de México. ¡Que viva Acción Nacional! Ricardo Anaya, y a continuación cedemos el uso de la voz a la directora de Promoción Política de la Mujer, Janet Obando. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas. De verdad estoy muy contenta de la oportunidad que Dios me da de estar con ustedes, de estar con el presidente, el licenciado Ricardo Anaya. Gracias, presidente. Un placer estar con usted en este panel. También damos la bienvenida a mi amigo, mi excompañero, al secretario general de este partido, al licenciado Fernando Álvarez Monge. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Ceci. Es un orgullo tener tu amistad, contar con tu apoyo. Gracias porque juntas construimos este evento. Muchas gracias. Va a salir muy hermoso. Gracias, licenciado Jorge Osejo.
De verdad que es un honor para nosotros contar con ustedes. Estamos muy orgullosos de que México tenga la presidencia de la OCDE a través de su persona. Sabemos que está dignamente representado nuestro país, nuestro partido. Muchas gracias. Laura Elvira Albornoz, muchas gracias, exministra del Estado de Chile. Bienvenida, es un honor para nosotros tenerla. Muchas gracias a todas ustedes, senadoras, diputadas federales, diputadas locales, próximas funcionarias, próximas diputadas, próximas regidoras, próximas alcaldesas. Créanme que estaba muy nerviosa, tengo que abrir mi corazón porque he escuchado los discursos del presidente Anaya y la verdad que me han dejado sorprendida desde la campaña, la primera vez que habló en el auditorio de mujeres. La verdad que hizo vibrar mi corazón con sus palabras, con esa inteligencia sobrenatural que Dios le ha dado, la verdad, de retentiva, de un discurso perfecto. Y yo dije, me va a tocar dar un discurso al lado de alguien de ese nivel y estaba muy nerviosa. Y la verdad, presidente, quiero decirle a todas, estaba pensando qué les tenía que decir el día de hoy. Y bueno, mandé a traer a las fundaciones y ahí mis amigas, a todas las expertas en género, me dieron mucha información. Y bueno, yo decía, este no puede ser un discurso más como el que se da todos los años, como el que se da en todos lados. Este discurso tiene que marcar la diferencia del antes y del después, un tiempo diferente para las mujeres del país. Y entonces dije, yo tengo que hablarles con el corazón. Ya nos habló la cabeza de este partido, ya nos habló alguien con una mente brillante, ya nos dijo la dirección, nos respalda, nos dio su palabra, la ha empeñado aquí con las mujeres, ya nos dio la dirección como partido a las mujeres del país. Pero tiene que hablar el corazón, tiene que hablar el corazón de las mujeres apasionadas por la política, porque eso somos nosotras, las apasionadas por lo que hacemos. Si estamos en la casa cuidando a los hijos, lo hacemos con toda la pasión. Si nos toca ir a cuidar una casilla en el municipio más lejano de este país, lo hacemos con toda la pasión. Si tenemos que quedar a cuidar a un enfermo en las noches en nuestras casas, lo hacemos con todo el corazón. Porque así somos las mujeres, porque así son las mujeres del PAN. Damos el corazón en todas y cada una de las cosas que hacemos. Y amigas, este país necesita un corazón que la mueva. Necesita que la pasión que está dentro de cada una de ustedes salga a las calles a transformar la realidad que estamos viviendo. En las calles hay violencia, en las calles hay pobreza. Y si este país, si este mundo quiere hablar de justicia, sus gobernantes tienen que ser representadas con la mitad de la población que somos. Las mujeres tenemos que estar en todos y cada uno de los niveles de gobierno. Necesitamos que las mujeres estén con esa pasión y con esa visión que nos hace ser diferentes. No somos iguales, ni necesitamos ser iguales. Somos complementarias y es lo que este país necesita. Es lo que este partido ha estado esperando y ha promovido desde hace muchos años. Yo quiero decirles que el Acuerdo Nacional para la Paridad es un ejemplo de lo que México necesita. El acuerdo de paridad se sacó, sí, promovido por nosotros, porque somos demócratas, porque somos siempre precursores de las cosas democráticas y de las cosas justas que el país necesita. Pero este acuerdo de paridad salió en unidad con todas las mujeres y hombres de otros partidos políticos. Si todas las causas de este país se lograran en acuerdos nacionales de todos los partidos políticos, como hemos empezado a hacer en Acción Nacional, en ese gran pacto por México que el expresidente Gustavo Madero promovió y que sigue impulsando nuestro actual presidente Anaya, es así como vamos a lograr sacar este país de donde está, hundido en la miseria, hundido en la violencia, pero en la unidad y en los pactos que nosotros hagamos está la diferencia. Quiero terminar, ser breve, porque yo sé que siguen varias expositoras que tendrán muchas cosas importantes que decirles. Yo solo quiero decirles algo: todo el país debe estar representado. Tan importante es una mujer de la ciudad como tan importante es una mujer indígena de los Altos de Chiapas. Yo quiero decirles, yo soy de Chiapas y agradezco la oportunidad enorme que me dan de estar aquí en este partido sirviendo a México.
Vengo de San Cristóbal, para mí es el lugar más hermoso de todo el mundo, rodeado por la zona indígena de los Altos de Chiapas. La encuesta nacional de discriminación nos mostró que en la zona Altos de Chiapas y la zona Altos de Guerrero es donde existe el alto grado de violencia hacia las mujeres. Pero quiero decirles que en esas zonas ni siquiera tenemos regidoras. No hay mujeres representando en los órganos municipales a otras mujeres. Yo sí quiero decirles que la no participación de las mujeres en la política se refleja entonces en que vivimos violencia de género y violencia hacia las mujeres y violencia que se repercute. Empieza en la casa, pero sale a las calles. Porque la violencia que ahora estamos viviendo empezó en un hogar y ahora está afuera. Ahora no la podemos contener porque está más allá de nuestros alcances. Hay una relación entre la participación política de la mujer y la violencia. Es necesaria la participación y las capacidades de cada una de nosotras, nuestra visión. Pero amigas, yo quiero terminar diciendo esto. Pero el asunto de honestidad no tiene que ver con el género. Vamos a llegar a gobernar. Yo sé que aquí hay regidoras, hay alcaldesas, hay diputadas y por qué no gobernadoras y presidentas de la República, quizás ahora me están escuchando. Pero si vamos a llegar para seguir gobernando de la misma manera, no va a valer la pena. Si vamos a llegar, que seamos las mujeres ejemplo de honestidad, ejemplo de valores y que se sepa que estamos aquí y gobernamos diferente. Yo quiero terminar diciéndoles esta noche, la ley nos respalda, está de nuestro lado, pero la valentía no nos la puede inyectar nadie. La decisión de si vamos a ir a luchar por un espacio solo es de todas y cada una de ustedes. No podemos ir a tocarles las puertas y sacarlas de sus casas. La ley está de su lado, la autoridad nos respalda, la decisión ahora es de ustedes. Yo quiero terminar diciéndoles que todo el país sepa que ya llegamos, nos quedamos y que vamos a llegar juntas hasta la victoria para transformar a México y al mundo. ¡Viva México y viva Acción Nacional! ¡Vivan las mujeres del PAN! Agradecemos las palabras. Agradecemos las palabras de Janet Obando y también queremos saludar a la secretaria estatal de Hidalgo, Aurora Moedano, que se integra también con nosotras. Bienvenida desde Hidalgo. Saludamos a la diputada local, Olivia Garza. Gracias por estar con nosotras. Saludamos con mucho cariño a la secretaria de Adultos Mayores del CEN del PAN, a Guadalupe González Castañedo desde Chihuahua. A continuación, damos paso al foro La participación de las mujeres en la construcción de la democracia en América Latina. Escucharemos la conferencia magistral y para este propósito damos la palabra a nuestra compañera Cecilia Romero a fin de que nos reseñe la trayectoria de nuestra diputada. Muchas gracias. Gracias Lucy, gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche y quiero felicitar de manera especial a quienes organizaron esta escenografía que está bastante original y qué bueno que las mujeres podamos demostrar que también en estas cosas somos muy buenas. Yo no voy a dar ninguna conferencia, voy a presentarles solamente a nuestra conferencista magistral, perdón secretario, de la espalda, no vaya a caer. Miren, yo quiero decirles como introducción que estoy muy contenta, muy agradecida y me siento muy afortunada de que hayamos logrado que esté con nosotros el día de hoy Laura Albornoz. Lo quiero decir muy enfáticamente porque estoy segura que ya valió la pena todo el trabajo que gracias también a Jorge Ocerco y a Paco Jara de OTCA y con Vero Pérez por supuesto tuvimos que hacer para lograr que finalmente fuera Laura la que estuviera con nosotros. Les voy a decir quién es Laura. Yo creo que es cumplir un poco el protocolo porque lo que ella diga les va a decir quién es.
Laura Albornoz Coleman es directora de la Corporación Nacional de Cobre, Codelco. Es una empresa paraestatal en Chile que fabrica cobre, que es el producto más importante. Chile es el productor número 1 de cobre en el mundo y ella es una de las directoras de esta importantísima industria chilena. También es académica del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estudió Derecho, por supuesto, en la Universidad de Chile, donde obtuvo el grado de licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y el título profesional de abogada, conferida por la Excelentísima Corte Suprema de Chile. Se doctoró en Derecho Civil por la Universidad de Sevilla, calificación summa cum laude. Tiene también el grado de Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Escuela Internacional de Negocios de Madrid, España. Nada más escuchen quién es la que está con nosotros. Pero eso no es todo. Miren, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, Michelle Bachelet fue presidenta de Chile anteriormente y ahora está volviendo a ser presidenta, como todos saben. Ella fue nombrada por la presidenta Bachelet ministra de Estado del Servicio Nacional de la Mujer. Ella fue ministra de las mujeres en Chile. Y después fue presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, la CIM, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. A partir de enero de 2010 se desempeñó como asesora de la presidenta Bachelet y cuando sucedió el terremoto en febrero de 2010 fue designada delegada presidencial en una de las comunas que más sufrió por ese terrible terremoto en Chile. Además, ella es socia gerente de la firma de abogados Albornoz Abogados Asociados. Laura Albornoz se ha desempeñado activamente en el ámbito académico como profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de la Universidad de Los Lagos y de Santiago, de la Universidad de Talca y en el Magíster en Derecho Minero del Instituto de Minas y Aguas de Atacama. También ha sido docente en materia de derechos humanos de las mujeres y también cuando fue nombrada directora de Codelco, se desempeñaba como experta asociada a la Red de Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y en su carrera se ha destacado por impulsar y tramitar numerosas iniciativas legales en Chile orientadas a resguardar, garantizar y promover los derechos humanos de las mujeres. Laura, además, desde septiembre de 2010 y hasta mayo de 2014, fue vicepresidenta nacional del Partido Demócrata Cristiano de Chile. Aparte es esposa, madre, muy simpática, muy sencilla y muy generosa de haber llegado hoy en la mañana de Chile y regresar mañana en la noche allá. Le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y no hay más que decir, le cedemos la palabra. Laura, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Yo vi que había unas niñas por ahí, ¿no? Sí. Que acá hay asientos, se pueden acercar, ¿estás incómoda ahí o no? ¿No? ¿Amor? ¿No? ¿No quieres sentarte acá arriba? Vamos a pasar un video para que lo veas tú. Y había otra niña por ahí, ¿no? ¿Dónde hay otra niña? Allá. Y allá. Otra niña, yo la vi por acá, ¿no? Otra niña más. ¿Dónde está uno bebé por ahí? Si allá hay otra niña. Vamos a pasar un video. Ahí está, dice, ¿cómo te llamas tú? ¿Tu nombre? ¿Cuánto dijo? Regina. ¿Cómo estás? Y hay niñas pequeñas también y niños en brazos de las mamás. Pasa usualmente cuando nos juntamos las mujeres. Yo voy a partir saludando primero a mi presidente de la Internacional Demócrata Cristiana. Muchas gracias por la invitación. Subí de rango, lo bajé de rango, que cometieron un error, ¿no? La otra, bueno, pero va a ser el presidente internacional de todo el mundo. Lo agrandé, que subí de
cargo inmediatamente al presidente del partido, del PAN también, que ya veo que todos ustedes lo quieren, al secretario que nos acompaña tan amablemente y a dos mujeres maravillosas, a nuestra secretaria de las mujeres, ¿no? Es como un cargo de partidario, secretaria de las mujeres, y a nuestra querida Cecilia, un aplauso grande para no sacar nuestro pueblo. Para comenzar quisiera mostrarles un video que a mí me gusta mucho. Es un video publicitario, no es un video hecho por el país ni por un partido político. Es un video publicitario y las personas que no logran ver bien de lejos, yo se los voy a relatar antes si podemos hacer la corrección. Es un video en donde le preguntan a un grupo de chicas y chicos que hagan cosas como niñas. Y luego esa misma pregunta se lo hacen a niñas de menos de 10 años, entre 10 y 12 años. Es una propaganda de Always, de una marca de toallas higiénicas, pero que es muy significativo por lo que esto representa. Lo vamos a conversar después que veamos el video, ¿les parece? ¿Lo podemos prender? Ok, partimos entonces. ¿Qué lugar? Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Están pidiendo correr como una niña. Show me what it looks like to fight like a girl. Luchar como una niña. Now throw like a girl. Lanzar como una niña. Le hicieron la misma pregunta a chicas jóvenes como las que están acá. Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to read it? Why can't run like a girl also mean win the race? Ahí está. Un aplauso. Hacer las cosas como niña significa triunfar. Y hay un momento en la edad de las mujeres en que hacer las cosas como niña significa un insulto. Y se convierte en un insulto
cuando grandes, se nos insulta en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, se nos menosprecia nuestras capacidades para conducir una empresa, en la capacidad para dirigir un país, en la inteligencia para sacar un magíster o un doctorado, también en la capacidad para aportar dinero al hogar o para tomar decisiones importantes. Por eso es que para nosotros, por lo menos para mí, mostrar este video es tan significativo. Hay muchos otros que circulan en la red y es especialmente significativo cuando en el público tenemos a niñas pequeñas que van a ser el futuro de Latinoamérica, van a ser el futuro de sus países, de México, de Chile y del mundo. Nosotros no queremos volver a repetir la historia de mi madre que no pudo estudiar porque no tenía oportunidades. Mi padre tampoco, pero por ser hombre pudo sacar estudios ya más adultos. Ella de pequeña siempre me arropaba y me decía, prométeme que tú vas a estudiar como yo no pude hacerlo, y prométeme que tú vas a ganar tu dinero y tú vas a decidir lo que vas a hacer cuando ganes dinero. Porque ella no podía hacerlo, ella tenía que preguntarle a mi papá todo lo que compraba en casa. Todas las decisiones pasaban por él. Y todavía, a los 66 años que tiene, todas las decisiones siguen pasando por mi papá, aunque ambos están más mayores y siguen teniendo un matrimonio muy largo. Y eso que yo no quería para mí, tampoco lo quisiera para otras mujeres. Es que tomarse el poder es muy importante y es importante traducirlo en algo concreto, no solamente en palabras. Hoy día estoy aquí invitada por la OSCA y por el PAN para hablarles de algo tan sencillo que nos une a las mujeres en Chile, pero también a las mujeres en México, en América Latina y en todo el mundo. Este problema que nos atañe a todas y que tiene que ver con la violencia de género, con la mutilación genital, tiene que ver con la brecha en el salario, tiene que ver con la falta de oportunidades para acceder a un empleo digno, tiene que ver con la falta de oportunidades para acceder a capacitación o a becas o a estudios de posgrado. También tiene que ver con que las mujeres seamos visibles a la hora de elegir candidaturas políticas. Y por cierto que tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres ocupemos realmente espacios de decisión. Yo milito en la democracia cristiana desde que tengo 13 años. En la actualidad tengo 46, o sea, hace 33 años. Y nunca a lo largo de toda mi vida política partidaria, siendo dirigente secundaria, universitaria, nadie me había promocionado para ninguna cosa. Había participado en mi partido y había sido dirigente de base, pero nunca me había visto hasta que una presidenta de otro partido político en su campaña dejó de convertirme en una persona invisible. Y no importa el color político al cual pertenezcamos, pero sí lo importante es buscar los mecanismos a través de los cuales las mujeres dejamos de ser invisibles para el resto del país. Invisibles porque pese a que tenemos más años de estudio que los hombres o estamos capacitándonos más que los hombres, igualmente no somos elegidas al momento de buscar un ascenso o al momento de optar por una jefatura. Invisibles porque cuando tenemos que aplaudir mayoritariamente a un líder, al que aplaudimos con más fuerza generalmente al líder hombre y no a la líder mujer que se saca la mugre organizando el evento, preparando las sillas, convocando a las invitadas. Invisibles porque cuando hay que dar aumentos de sueldo generalmente se piensa que hay que dársela al hombre porque él es jefe de hogar y se piensa que las mujeres solamente utilizamos el salario para comprarnos vestidos, para ir a la peluquería, para comprarse las pantimedias, como se dice en Chile. Invisible porque todavía no se ve y no se observa el liderazgo y el poder que tiene el liderazgo de las mujeres. Esther Duflo es una investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts que ha hecho investigaciones en África con mujeres cabezas de familia y también últimamente en la India. Hizo estudios en 50 poblados de la magnitud de la India, ¿no? Son miles de millones de habitantes, gobernados por mujeres, especies de alcaldías o gobernaciones lideradas por mujeres. Y después de cerca de 2 años de estudio, Esther Duflo, esta economista investigadora del MIT, concluyó que aquellos poblados dirigidos por mujeres tenían mayor cantidad de servicios sociales que prestar a los ciudadanos y eran menos susceptibles de pagar en esos poblados coimas o que hubiera corrupción en aquellos poblados que eran dirigidos por mujeres.
Esas conclusiones, que pueden ser todavía primarias, no nos pueden llevar a concluir nada tan certero, son interesantes para analizar y poder responder la pregunta si el liderazgo de las mujeres le aporta algo al liderazgo político del mundo. ¿Es que el liderazgo de las mujeres le aporta mejor y mayor democracia a los países de América Latina? ¿Es que el liderazgo de las mujeres hace más robusta la democracia? ¿Es que el liderazgo de las mujeres cambia en algo la individualización que vive el ser humano cada día en este mundo globalizado, gobernado por celulares, por noticias que nos llegan de hechos de violencia cada rato? ¿Es que ese liderazgo especial de las mujeres puede convertirse en un liderazgo más horizontal, más afectivo, más contenedor y nos va a permitir avanzar hacia un mundo mucho más humano? Pues yo soy una convencida de que eso es así. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, también hindú, afirma justamente lo mismo. Y es que creo que las mujeres marcamos un sello distinto cuando ocupamos espacios de poder. No porque tengamos cualidades especiales, sino que simplemente porque hemos sido socializadas culturalmente de una manera distinta como han sido los hombres a lo largo de la historia. Hemos cumplido roles más amplios, porque no hemos hecho cargo tanto del hogar como ahora también de los espacios públicos al salir a trabajar. Entonces la pregunta es, ¿qué es necesario rescatar de este liderazgo especial que tienen las mujeres? ¿Cómo analizamos los liderazgos de las mujeres presidentas en América Latina y cuantificamos qué importancia tienen, cómo han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, qué niveles de corrupción ha habido, si eso marca algún sello, si nosotros podemos aprovecharnos de esas características y poder sumar a que el país le vaya mejor? Esta experiencia de Esther Duflo, esta investigación que realizó en la India, tenía eso sí una consecuencia muy importante. Concluyó dos cosas. Una primera, que es que los poblados donde había habido una mujer alcaldesa gobernadora, los padres de los niños pensaban mayoritariamente que iban a llevar a sus niñas al colegio porque tenían un buen ejemplo modelo al cual seguir. Mayoritariamente había una mayor propensión a llevar a sus hijas a estudiar en aquellos poblados donde había mujeres dirigentes versus aquellos poblados donde había hombres que eran dirigentes. Y una segunda conclusión es que pese a que había una mejor evaluación de los habitantes de esos poblados en la India, de que había más servicios sociales, de que había menos corrupción, igualmente, dice Esther Duflo, las mujeres están sometidas a una doble tensión. Una primera tensión, que es que, por regla general, las mujeres que son consideradas capaces, las personas, si bien es cierto, las reconocen como capaces, las consideran poco sensibles o queribles. Y aquellas mujeres que son consideradas muy queribles o muy sensibles, al mismo tiempo la población las consideraba altamente incapaces. Había una, no sé si me entiende la dicotomía, había una doble tensión que afectaba a las mujeres líderes que tenían que optar o entre ser agradables y queribles o ser ejecutivas y eficaces, porque si no, si la gente las consideraba inteligentes, las consideraba duras, pesadas, fuertes. Si las consideraba simpáticas, la gente agregaba sí, pero es poco preparada. Esas tensiones que afectaban a las mujeres líderes en la India también están presentes hoy día. Por regla general, cuando las mujeres acceden a espacios de liderazgo, las preocupaciones, y yo lo traía en una transparencia, en una presentación, son del tamaño de una catedral. Afirmaciones como que la presidenta Bachelet, por su volumen de peso, da el ancho para el cargo, pero no el alto. Afirmaciones de que, de psiquiatras conocidos, de que el problema de la obesidad le afecta su capacidad para moverse. Y en lo personal a mí me pasó que, pese a ser una de las directoras recién nombradas en la principal empresa productora de cobre del mundo, como es Codelco, cuando se hizo el nombramiento de los 3 nuevos directores, y de paso déjenme decirles que soy la primera mujer en la historia directora de esa empresa, la mayor parte de los twitters que circulaban decían
lo siguiente, y lo tengo en mi presentación, que hace Laura Albornoz en una empresa productora de cobre. No importaba si la persona había hecho clases de derecho minero, si era doctora en derecho, si había hecho su doctorado en contratos y obligaciones. No importaban las características o cualidades personales, porque nadie siquiera se dio el tiempo para averiguar el currículum de la persona que estaba postulando. Ninguno de los hombres del directorio fue puesto nunca en cuestión, porque se parte del supuesto que los hombres tienen las capacidades para ser directores de empresas. El cuestionamiento es respecto de las mujeres. Y esto se repite y se repetía en el gabinete cuando tuvimos gabinete paritario en Chile, respecto de la ropa que usábamos, cómo nos peinábamos, si nos poníamos taco alto o si usábamos vestidos. Entonces yo dije, ¿qué hago yo que soy conocida en Chile por ser fuerte, ¿no? Por hablar firme? Porque yo defendía la lucha contra el femicidio, la igualdad de salario, y ahora tengo que llegar a un directorio de puros hombres, una empresa minera, solamente hombres en todo el país, mayoritariamente la mayor cantidad de trabajadores en las 8 divisiones que tiene Codelco de producción de cobre. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el tema? Bueno, pero el currículum la gente lo conoce, yo fui ministra de Estado, está en internet, no tengo que demostrarle a nadie, la gente sabe quién soy. Fui ministra de Estado, participé en una campaña política, he sido precandidata en 2 oportunidades, en primaria. Entonces pensé que lo mejor era ponerse vestido en cada sesión del directorio. Entonces me preparé en la primera sesión y me coloqué un vestido, me vestí de señorita, me puse un traje ajustado, dije, me miré al espejo y dije, no estoy tan mal, podría estar mejor, pero no estoy tan mal. Me peiné el pelo especialmente y fui de lo más femenina y suave con mis compañeros del directorio. Somos 9 directores. Entré, traté de hablar despacio, de ser suave, ser delicada, siempre lo soy. No piense lo contrario. Y la verdad que me di cuenta cuando pasaba el tiempo que cada vez que yo pedía la palabra me preparaba antes, estudiaba la tabla del directorio en cada oportunidad. Iba a una institución que se llama Cochilco, prepararme cada uno de los proyectos que íbamos a analizar, los proyectos. Yo presido el Comité de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad, que tiene que ver con el medio ambiente, preparaba, estudiaba las minutas, preparaba intensamente lo que iba a decir, pero llegaba al directorio y pedía la palabra y mi compañero que estaba sentado al lado hacía el siguiente ruido. Cada vez que yo pedía la palabra, él hacía... Entonces yo al principio pensé que él estaba con una incomodidad estomacal porque yo no entendía por qué cada vez que estaba sentado al lado mío hacía un ruido como del estómago. Entonces yo lo miraba y decía, ¿te traigo un agua o algo? Porque además me tendía a parar para atender a mis compañeros, para demostrar mi feminidad y mi simpatía. Pero comprendí que estaba equivocada cuando una vez visitando las divisiones, poniéndome botón y metiéndome a la mina, conversando con las pocas mujeres que hay en Codelco, ellas me contaron, las primeras mujeres jefas de faena, que cada vez que ellas tomaban el auricular para dar una orden a los compañeros varones y decían, por ejemplo, Maturana, baja la pala, se escuchaba del otro lado del auricular, pues cada vez que ella daba una orden, los hombres le contestaban riéndose de ella. Entonces yo pensé, claro, era el juez de los compañeros de la faena. Era exactamente lo mismo. O sea, hostigamiento. El mismo hostigamiento, molestia de tener una jefa mujer o igual mujer que había en la faena de Codelco, se presentaba con mi compañero en el directorio cada vez que yo hablaba en las reuniones de directorio. Entonces un día me llamó privadamente porque yo no sabía qué hacer, hablé con una compañera, le dije, bueno, ¿qué hago? Me dijo, fácil, tú no te viste más con vestido, tú te viste con vestido si quieres, si no quieres usa pantalones, si no usa la ropa que tú quieras, que no te importe, hablas como tú eres, porque para eso estudiaste harto, tú puedes hablar como te dé la gana, como dicen las niñas, hazlo como niña, como tú quieras, y dile a él que si sigue haciendo ruidos cada vez que tú hablas, te vas a cambiar de puesto y lo vas a acusar por hostigador. No fue necesidad de hacerlo porque él me llamó por teléfono
y me dijo que estaba realmente descolocado conmigo, porque nunca le había tocado ver una directora tan directora como yo, fíjense. Nunca había visto a alguien que tomara tanto apunte en las reuniones, él no toma nota, o que supiera tanto antes de las reuniones, porque eso no se estira, no está bien, Laura. No es necesario que un director participe tanto, que vaya a las divisiones, que se ponga bototo, no está bien eso. Entonces yo le pregunté, al igual que las niñas que estaban acá, ¿por qué no está bien hacer las cosas como nosotros las hacemos? Esforzarse más, dedicarse más, trabajar el doble, estudiar el doble antes de los directorios, anotar todo lo que se diga, hacer seguimiento que se cumpla con las medidas de probidad y transparencia, porque el dinero es de todos los chilenos, no es mío. Preocuparse de que los otros directores no tengan negocio con la empresa porque es su corrupción, y yo no tengo otros directorios en otra empresa, yo solo soy directora de Codelco. Y eso le parecía que no era importante. Y ahí había una gran diferencia. No estoy diciendo que todos sean iguales, pero claramente hay prácticas al interior de las instituciones, al interior de los partidos políticos, que hacen que para las mujeres el trabajo sea mucho más dificultoso. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes eso? Ah, no era solamente a mí. ¿Se han tenido que poner vestidos para demostrar que son más mujeres? ¿Han tenido que andar suavecito? Muy suavecito. La verdad es que yo solamente quisiera decirles que los estudios de la revista Fortune 500 y los diferentes estudios en Catalyst y en McKinsey demuestran que las mujeres que, mejor dicho, las empresas que tienen la mitad de sus gobiernos corporativos dirigidos por mujeres, mitad hombres y mitad mujeres, los gobiernos de las empresas, producen un 35% más que las empresas que no tienen mujeres en los gobiernos corporativos. Y hay estudios que indican que las democracias son mucho más sólidas y los gobiernos son capaces de enfrentar mejor las crisis, como por ejemplo la crisis de 2008, crisis económica, cuando hay más mujeres capaces de matizar la testosterona existente en un parlamento marcadamente masculino, por ejemplo. Y hay estudios que indican que la crisis económica del 2008 y la pobreza del África es más fácil manejarla, según Naciones Unidas, invirtiendo un saco de granos de trigo y una cabra, entregándosela a una mujer jefa de hogar que un hombre jefe de hogar, porque la mujer esos alimentos y esas provisiones las hace bajar a su familia, no la derrocha en el camino. Esos estudios demuestran que en definitiva hay una fuga de talentos en el mundo que hace perder capacidad democrática a los estados, eficiencia a las economías, productividad a las empresas, si la mujer no está incluida. Si la mujer no está incluida, no solamente hay un principio de igualdad vulnerado. Esto no solamente es por convicción, sino también por conveniencia. No es conveniente para que los países superen la violencia, la pobreza, el terrorismo, el dolor de los que menos tienen, el que las mujeres no estén incluidas. Es casi un requisito sine qua non en que nosotros participemos. Y por eso es que llamado hoy día esta fuga de talento a superar estos techos de cristal, estos laberintos que viven las mujeres para llegar a los espacios de poder, o esta fuga de gallerías, como se llama hoy día, esta falta de oportunidades que tienen las mujeres en los campos para ascender a espacios importantes, se solucionan a través de las vías que el presidente acaba de mencionar. La ley de cuotas no existe en Chile y hemos peleado por ella durante largos años. Yo presenté cuando fui ministra, por instrucción de la presidenta Bachelet, una ley de cuotas, y me gustaría, le decía recién al presidente, escuchar al presidente de mi partido con la misma fuerza defender la ley de cuotas. Yo creo que los partidos políticos requieren una necesaria renovación de mujeres y también de gente más joven, dicho sea de paso. Necesita gente distinta, gente diversa, personas que vengan de las zonas rurales, del campo, de la ciudad, las personas afro, las personas del pueblo originario, los que venimos de colegios públicos, que estudiamos con crédito, con becas, los que nos endeudamos para estudiar porque nuestros padres no tenían dinero, los que terminamos de pagar hasta hace poco el crédito fiscal para estudiar en la universidad, como lo hace cualquier mexicano, cualquier chileno.
Y de eso las mujeres no podemos hacer cargo de otra forma. Yo no puedo terminar sin antes decir lo que Cecilia específicamente me dijo que tenía que decir. La verdad es que uno no está en política para tener un cargo. Y yo sé que ella lo siente de corazón porque lo repitió como 3 veces cuando conversamos. Uno está en política para servir. El padre Hurtado es un santo en Chile que es muy querido junto a 3 curas obreros que habían sido puestos en cuestión esta semana en Chile. Mañana hay una marcha para defender a 3 curas que son muy queridos versus otros curas que no son tan queridos en nuestro país. Las iglesias en general están muy desacreditadas por los casos de pedofilia y otras situaciones que también deben pasar en muchos países, ¿no? Pero hay curas buenos, hay curas de parroquia, de comunidades pequeñas. Bueno, y este cura era el cura de los pobres, el cura de los niños que estaban en la calle, que los recogían en una camioneta verde. El padre Hurtado decía que la mayor expresión del amor era trabajar en política. La mayor expresión del amor era trabajar por el prójimo. La política es eso. La política no está para servirse porque uno se sirve con sus capacidades, su inteligencia, su herramienta, ¿cierto? La política es para servir a los demás. Y la política de México, me imagino, Cecilia, que al igual que la política de Chile, necesita de muchas mujeres para que las cosas marchen bien. Necesita de muchas mujeres para que las próximas elecciones haya un triunfo verdadero. Y necesita de muchas mujeres que sean valientes y que digan a las niñas y a los niños que nos están escuchando que los hombres y las mujeres son iguales, que no hay princesas ni constructores, que hombres y mujeres pueden ser lo que quieran porque es una decisión que tiene que ser de ellos y que el Estado está para protegerlos, para cuidarlos, para promover sus iniciativas particulares, pero que se requiere de un acompañamiento para que todos los niños y las niñas tengan lo necesario para salir adelante. Nosotros queremos cambiar el mundo, pero tenemos que generar las condiciones para que ellos también puedan hacerlo cuando les corresponda. Y tal como vamos, no lo estamos haciendo. Tal como vamos, el mundo se está contaminando, se está convirtiendo en un espacio de guerra, de conflicto y de mucho dolor para muchas familias. Entonces es momento de ponerse a pensar cuántas mujeres de las que están acá van a llenar la ficha de inscripción con más o menos esfuerzo, porque por Dios que nos encabillamos las mujeres para las campañas. Yo todavía ahora como directora recién estoy pagando la campaña como precandidata al municipio de Santiago, en cómodas cuotas, eso sí, porque el banco me dio unas cómodas cuotas, pero son altas, pero cómodas. Pero yo creo que hay que atreverse. El esfuerzo de ustedes, el trabajo de todos nosotros, lo importante es que ustedes sientan que las mujeres somos un equipo, que trabajamos todas juntas y que aquí o ganamos todos o no gana nadie. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de Laura Albornoz y a continuación tenemos un reconocimiento y un obsequio. Laura, tenemos un reconocimiento y un obsequio de parte de Promoción Política de la Mujer, de parte del CEN del PAN, y lo va a entregar Cecilia Romero y lo va a entregar Janet Obando, para que te lo lleves a tu país con mucho cariño de las mexicanas. Que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga, que se lo ponga. Un obsequio hecho por manos de mujeres mexicanas. Muchas gracias, Laura, por venir a compartir con nosotros. También hacemos entrega de manos de nuestro presidente un reconocimiento a nuestra ponente Laura por su excelente plática y compartir sus experiencias con nosotros.
presencia. Gracias, presidente. Gracias, secretario. Gracias, Ceci, Janet, ingeniero Seco. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias a las mujeres del PAN. Agradecer también a todos los estados que están aquí. Agradecer también a Vero Pérez, a Lupita, al equipo de PPM y a todas las chicas que hacen posible también estos eventos. Y las invitamos a un brindis que tenemos en honor a todas nosotras.